La gente se ofende cuando nosotros les decimos que no es simplemente que ellos cometen un pecado aquí y allá, es que estamos dañados hasta la raíz, en el mismo asiento de nuestra personalidad. Sí, yo sé que tengo un problema con debilidades aquí o allá, pero eso es algo que yo puedo manejar con un poco de ayuda y motivación. En otras palabras, dame el programa correcto y yo me encargo del resto. Es así como la mayoría de la gente piensa, y más o menos así era como pensaba Martín Lutero en el siglo XVI. Hasta que él se dio cuenta de que el pecado ha dañado al hombre desde el asiento mismo de su personalidad, que nuestra corrupción es radical y amerita una solución radical. La palabra radical viene del latín radix, que significa raíz. Nosotros estamos dañados desde la raíz, de manera que no es motivación lo que nosotros necesitamos, es una nueva vida, es un nuevo corazón. El pecador está muerto en sus delitos y pecados, dice Pablo en Efesios capítulo 2. Somos esclavos de nuestras pasiones, somos enemigos de Dios, totalmente impotentes para inclinarnos a nosotros mismos, a querer buscar la gloria de Dios o a querer hacer su voluntad. Pablo dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, antes de explicarnos qué fue lo que Dios hizo a nuestro favor por medio de la obra de Cristo, Pablo nos dice que en el mundo entero no hay nadie bueno, que en el mundo entero no hay una sola persona que de manera natural se incline hacia Dios. Y más adelante, en el capítulo 8, Pablo dice que los designios de la carne, es decir, los pensamientos que produce nuestra naturaleza no regenerada, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden hacerlo. Romanos 8:7. Que aunque el hombre escoge lo que él desea hacer, su voluntad está tan dañada por el pecado que es imposible que el hombre escoja lo que debe escoger. Fíjense el punto. El hombre escoge libremente lo que él quiere hacer, pero su voluntad está tan dañada por causa del pecado que es imposible que él escoja lo que él debería escoger. Bueno, la Biblia nos enseña claramente que nuestro corazón se inclina hacia lo que ama. Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Y en nuestro estado natural, no regenerado, no podemos amar a Dios. Y esta es la condenación, dice el Señor en Juan capítulo 3, versículo 19. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El problema del hombre es que el hombre no ama la luz. El problema del hombre es que el hombre ama las tinieblas. El hombre ama su pecado. El hombre es un prisionero voluntario. Él ama la prisión en la que está metido. Y de hecho, debido a que su entendimiento está entenebrecido, él no ve su prisión como una prisión, sino como libertad. El hombre está dañado, su entendimiento está dañado, su voluntad está dañada, sus emociones están dañadas. El pecado ha dañado tan profundamente nuestra percepción de la realidad que ni siquiera nos damos cuenta de lo pecaminosos que somos. No podemos percibir en su justa dimensión la pecaminosidad del pecado. Y por esa misma razón es que no podemos apreciar lo que Dios nos ofrece en Cristo de pura gracia por medio de la fe sola, a menos que Dios abra nuestros ojos, Dios transforme nuestra voluntad por el poder del Espíritu Santo a través de la predicación del Evangelio, lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado. Ya vimos la condición del hombre según las Escrituras. Veamos ahora en segundo lugar la obra del Espíritu Santo en la regeneración. La Biblia enseña claramente que la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. La salvación no es un esfuerzo conjunto entre Dios y el pecador. No, la salvación es un rescate divino en el que Dios toma la iniciativa de darle vida a un muerto por el poder de su Espíritu. Y yo voy a repetir eso otra vez. La salvación es la obra de Dios en darle vida a un muerto que no estaba buscando a Dios, que no estaba procurando ser salvo. Dios le da vida a un muerto espiritual por el poder de su Espíritu Santo, Señor y dador de vida, como dice el credo niceno.
a menos que el Espíritu Santo nos imparta una nueva vida con nuevos deseos, con nuevas inclinaciones. Jamás decidiríamos por nosotros mismos venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Jamás. Ningún ser humano puede producir ese nuevo nacimiento en otro ser humano. Cristo dice claramente en Juan capítulo 1, versículo 13, los que creen en Cristo no fueron engendrados de voluntad de carne ni de voluntad de sangre, sino de Dios. Fue por la voluntad de Dios. Eso no lo puede hacer ningún predicador. Eso no lo puede hacer ningún programa. Eso no lo puede hacer ninguna actividad que lleve a cabo la iglesia. Eso solo puede hacerlo el Espíritu Santo. Lamentablemente, esta gloriosa doctrina de las Escrituras volvió a quedar sepultada en muchas iglesias que hoy llevan el nombre de evangélicas, debido en gran medida, no solamente, pero en gran medida, a la influencia de un evangelista del siglo XIX llamado Charles Finney. Charles Finney negó rotundamente la doctrina de la total depravación del hombre, lo que vimos al principio de este mensaje. Él negó la imposibilidad que el hombre tiene de salvarse y la necesidad de descansar únicamente en la obra todopoderosa de la gracia de Dios. Según Charles Finney, el hombre no ha perdido la capacidad de obedecer a Dios. Y por lo tanto, el hombre puede decidir en cualquier momento, sin la ayuda del Espíritu Santo, cambiar por completo el rumbo de su vida. Él decía que eso es la regeneración, no el cambio que produce en nosotros el Espíritu Santo, no. Él le llama regeneración al cambio de ruta que toma el pecador cuando es persuadido por la predicación del Evangelio y él lo decide, seguir a Cristo. En otras palabras, todo lo que se necesita para ser cristiano, según Finney, es que el hombre decida ser cristiano, sin ninguna intervención divina. Lo único que hace el Espíritu Santo es persuadirnos a través de la predicación, a través de la verdad, para que obedezcamos al Evangelio, pero nada más. Es decir, que prácticamente Finney nos llevó de vuelta a la misma discusión que hubo en 1524, 1525 entre Erasmo y Lutero. O sea, es como haber llevado a la iglesia evangélica de vuelta a la teología católico-romana. Por supuesto que cuando nosotros nos convertimos a Cristo fue nuestra decisión. No hay nada de malo en aquel famoso corito, he decidido seguir a Cristo, siempre y cuando entendamos que nosotros tomamos esa decisión porque ya Dios había hecho una obra en nosotros, porque ya Dios había cambiado nuestro corazón, porque ya Dios había hecho una obra en nuestra voluntad, porque ya el Espíritu Santo nos había dado vida. Y entonces decidimos seguir a Cristo. La doctrina de Finney contradice abiertamente la doctrina bíblica de la depravación total del hombre. Cristo dijo en Juan capítulo 6, versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ninguno puede venir a mí. Y la razón por la que no podemos es porque no queremos. Nosotros amamos nuestro pecado, no lo olviden. Nosotros aborrecemos a Dios, al verdadero Dios. Hay inconversos religiosos que aman a un Dios de su propia invención, pero al Dios de la Escritura que se revela a nosotros en Cristo, que nos dice que somos pecadores, que nos dice que sin Cristo no tenemos salvación, el hombre inconverso no quiere a ese Dios. Entonces no pueden venir a Él porque no quieren. Porque están muertos espiritualmente, muertos en sus delitos y pecados, como dice Pablo en Efesios capítulo 2. Necesitamos una nueva vida impartida por el Espíritu Santo para que podamos venir a Cristo, una vida que proviene de Dios. Puede ser que alguien esté pensando ahora mismo, si el pecador está muerto en sus delitos y pecados y necesita que el Espíritu Santo lo regenere para poder venir a Cristo en arrepentimiento y fe, entonces, ¿para qué predicar el Evangelio? Bueno, Pablo responde esa pregunta en 1 Corintios capítulo 1, versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es decir, es Dios el que obra, pero Él obra a través de medios. Y el medio a través del cual Él produce la regeneración es
la predicación de la palabra. La predicación de la palabra de Dios es el instrumento designado por Dios para que el Espíritu Santo lleve a cabo su obra en nosotros. Es por medio de la fe que nosotros nos aferramos a Cristo, pero Él nos tiene aferrados por su Espíritu. Así que no existe posibilidad alguna de que alguien pueda separarnos de Él. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Nadie. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ven, yo las tengo agarradas con mi mano, mi Padre las tiene agarradas, yo y el Padre somos uno. No somos nosotros los que estamos sujetando la mano de Jesús. No, el Padre y el Hijo nos tienen firmemente sujetados con sus manos, para que nunca nos apartemos de allí. Cada domingo nosotros nos congregamos a ver la hermosura, la gloria de nuestro bendito Salvador. Es irónico entonces que se catalogue como frío y carente del Espíritu un servicio de adoración en el que la predicación fiel del texto bíblico tenga preeminencia por encima de todo lo demás, que es lastimosamente lo que está sucediendo en muchas iglesias en el día de hoy. De hecho, precisamente por la influencia de hombres como Charles Finney, yo he estado en iglesias donde se predica 20 minutos la palabra y el llamado, la persuasión a que el pecador venga al frente, levante la mano, haga una decisión por Cristo dura media hora. O donde se hace un montón de cosas como iglesias y la predicación dura 15 minutos. Es irónico que nosotros digamos que en un servicio de adoración donde la palabra de Dios es fielmente predicada, donde Cristo es exaltado a través de la proclamación del Evangelio, que alguien diga que ese es un servicio de adoración carente del Espíritu Santo. Y yo diría que más que una ironía, eso es una tragedia. Es una tragedia. Porque es en el contexto de la predicación del Evangelio, de la predicación de la palabra, que el Espíritu Santo obra con poder para salvar a los pecadores y para santificar a los creyentes, para transformarlos gradualmente a la imagen de su Señor y Salvador. ¿Tú quieres ver al Espíritu Santo obrando con poder en tu iglesia? Allí en Perú, en Colombia, en España, en República Dominicana, en Argentina. ¿Tú quieres ver en Chile? ¿Tú quieres ver al Espíritu Santo obrando con poder en medio de tu iglesia? Regresa a la pureza del Evangelio que defendieron los reformadores, para que solo Dios reciba toda la gloria al proclamar que la salvación es solo por gracia, solo por Cristo y solo por medio de la fe. Oh, que el Señor use esta misma conferencia, que el Señor continúe levantando más púlpitos en todo el mundo de habla hispana, que en vez de entretener a las personas o tratar de moralizarlos o usar el púlpito para someterlos a una especie de terapia psicológica colectiva, prediquen el Evangelio de la gloria de Cristo en el poder del Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida.